Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Continúan los bombardeos entre Israel e Irán con una secuela de más de un centenar de muertos, cientos de heridos y daños a infraestructura estratégica en ambos territorios. A 2 semanas de la cumbre presidencial del Mercosur, el conflicto en Medio Oriente divide a los gobiernos, con Argentina y Paraguay apoyando a Israel, Brasil condenándolo y con Uruguay neutro. El presidente Yamandu Orsi se comunicó con los intendentes electos de Salto, Carlos Albizu, y de Paysandú, Nicolás Olivera, que estaban en Israel cuando empezó la ofensiva y ahora no pueden salir del país. Un tribunal de apelaciones confirmó la prisión preventiva efectiva hasta octubre para Gustavo Peladez por considerar que con el beneficio domiciliario haría todo lo posible para presionar a las víctimas. La Junta Electoral de Soriano proclamará este lunes a las autoridades departamentales y municipales en un acto al que sí podrá concurrir el reelecto intendente Guillermo Besosi al no realizarse en dependencias de la comuna. Dinamarca, el socio anunciado por Cancillería para capacitar a palestinos en agricultura en Uruguay, no reconoce a Palestina como Estado, pero sí a Israel, a quien además le vende armas que están siendo usadas contra Gaza. El Congreso de Intendentes aprobó un plan de regularización de deudas de patente generada hasta 2024 inclusive y el reempadronamiento de vehículos sin costo hasta noviembre. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudadanía. Instantes comenzamos a desarrollar la información nacional e internacional, que por cierto es mucha y muy importante. También vamos a tener informe especial, como siempre, a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic, y lo que ocurre en exteriores lo cuenta Sofía Dri en esta tarde-noche con mucho frío. Sofía, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola Josema, sí, con mucho frío, efectivamente. Te cuento que en el día de hoy, 15 de junio, se conmemora el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato de la Vejez. En ese marco, el MIDES en los últimos días publicó unos datos entre los que se cuenta que el 57% de los casos de abuso a personas mayores se da por parte de sus propios hijos. Así que en unos momentos vamos a estar volviendo para hablar con Marianela Larzábal, que es la directora nacional de personas mayores, que va a estar contándonos más sobre estos datos y ampliando sobre el tema. Así que volvemos a estudios y en un rato volvemos. Muy bien, perfecto, Sofía. Allí, bueno, vamos a retomar el contacto en breve. En esta fría noche, 9 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Vamos a retomar, como decía, el contacto con ella, con el equipo y con nuestra entrevistada allí, responsable de INMAYORES. Nosotros ahora vamos a comenzar el desarrollo de la información y vamos a justamente a meternos en asuntos internacionales, porque máxima atención se está viviendo por estas horas a nivel global por la posibilidad de que las hostilidades entre Israel e Irán sigan escalando e involucren directamente a terceros países. Los gobiernos de Israel e Irán reconocieron oficialmente hasta ahora el asesinato de más de 110 personas desde el inicio de la guerra el jueves a la noche, aunque extraoficialmente las cifras de fallecidos ya alcanzaría varios centenares y los heridos se multiplican por cientos luego de cada bombardeo. A todo esto, mientras que los líderes mundiales buscan que las partes retomen el diálogo, Tel Aviv y Teherán mantienen el fuego cruzado y amenazan con llegar hasta las últimas consecuencias. A todo esto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en poco tiempo, ambos países alcanzarán la paz justamente gracias a sus oficios como negociador, dijo. Las declaraciones de Trump fueron hechas en su red social, asegurando que ya tuvo éxito recientemente con la desescalada entre India y Pakistán, el diálogo entre Etiopía y Egipto, incluso el acuerdo alcanzado en su primer mandato 2017-2021 entre Serbia y Kosovo. Pronto tendremos paz entre Israel e Irán. Se están llevando a cabo muchas llamadas y reuniones. Hago mucho y nunca recibo crédito por nada, pero no importa, la gente lo entiende, posteó Trump luego de participar del desfile por los 250 años del ejército de su país. Nadie comentó estos dichos, aunque varios analistas internacionales recordaron que a poco de asumir, en enero, Trump había dicho que terminaría con la guerra Rusia-Ucrania en 24 horas, pero varias semanas después admitió que no había tenido éxito.
Tras el cuarto día de ataques con misiles y drones, los gobiernos de Israel e Irán reconocen las primeras muertes y daños estructurales. En Irán ya son más de 100 las víctimas mortales, entre ellas al menos 4 altos mandos militares, mientras que Israel informó de 13. La Guardia Revolucionaria iraní informó por su parte que lanzaron 150 misiles balísticos contra objetivos militares, superando el sistema de defensa Dromo de Hierro e impactando en las zonas ocupadas de Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y Eliad. Detalló además que en una operación combinada con las Fuerzas Armadas de Yemen, alcanzaron instalaciones de producción de combustible para aviones de combate y que al menos un misil hipersónico impactó contra una refinería en Haifa, provocando un incendio, entre otras acciones. A su vez, las fuerzas de defensa de Israel informaron que durante la madrugada de este domingo atacaron las sedes del Ministerio de Defensa de Irán y de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva, además de otros objetivos relacionados con el programa nuclear iraní. Bueno, y al igual que el resto del mundo, la región también se posicionó sobre esta escalada belicista en Medio Oriente, pero sin encontrar un punto en común. Esto supone además un obstáculo extra para la próxima cumbre presidencial del Mercosur que se va a realizar del 2 al 3 de julio en Argentina. El presidente Javier Milei y su par paraguayo Sebastián Peña expresaron apoyo total al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Uruguay se mantuvo neutro y el resto de los estados asociados o plenos del bloque lo condenaron con mayor o menor dureza. En una nota divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil dijo que el bombardeo israelí era una clara violación a la soberanía de Irán y al derecho internacional y llamó a un cese inmediato de las hostilidades. El ejecutivo de Lula da Silva viene siendo uno de los principales críticos de Israel en la región por el ataque sistemático contra Gaza, coincidiendo con la ONU en definirlo como un genocidio. La última vez fue hace 10 días en Francia durante un encuentro con su par Emmanuel Macron, añadiendo en esa oportunidad de que se trata de un genocidio premeditado. En las antípodas de Brasil están otros 2 socios fundadores del Mercosur, uno de ellos Argentina, cuyo presidente Javier Milei estuvo en Israel hasta una hora antes de iniciada la agresión contra Irán, y el otro es Paraguay, cuyo presidente Santiago Peña manifestó su firme apoyo a Israel y al derecho de defender su existencia. Colombia, país asociado al Mercosur, hizo un llamado a la moderación y al respeto de los canales diplomáticos en un contexto de relaciones rotas entre el país cafetero e Israel, tras la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro en base a los ataques contra Gaza, que también califica como genocidio. Por su parte, otros 2 países asociados al bloque cuestionaron a Israel. Venezuela condenó categóricamente la ofensiva militar y Chile que eligiera como objetivo las centrales nucleares, mientras que el más reciente socio pleno del Mercosur, Bolivia, expresó profunda solidaridad con el hermano pueblo y el gobierno de Irán. Uruguay, el cuarto socio fundador del bloque, se mantuvo alejado de todas las demás posturas, con condenas o apoyos, afirmando que sigue con gran preocupación la peligrosa escalada militar y llamando al diálogo y la diplomacia. Bueno, y en este contexto, tanto el presidente Yamandu Orsi como el canciller de la República, Mario Lubetkin, se comunicaron en las últimas horas con los intendentes electos de Salto, Carlos Albizu, y de Paysandú, Nicolás Olivera, ambos del Partido Nacional, que se encuentran refugiados en un campo universitario en Tel Aviv. A ese lugar habían llegado el día lunes, invitados por la Embajada de Israel en Uruguay, para asistir a un curso de formación en gestión municipal y tecnología, junto a representantes de otros países de la región, como Guatemala, Panamá, Colombia, Brasil, Argentina y Paraguay. Si bien Israel informó que busca posibles rutas de evacuación, la orden es permanecer en el campus hasta que el conflicto baje de intensidad. Recordemos además que el 11 de julio, tanto Albizu como Olivera deberían asumir sus cargos. En diálogo con Subrayado, el intendente reelecto de Paysandú, Nicolás Olivera, narró la experiencia que están viviendo en el campus universitario en que se alojan, donde deben bajar al refugio cada vez que suena una sirena, mientras que Albizu envió un video reproducido en redes sociales y por varios medios. Fueron ataques fuertes, ¿no? O sea, el último, le diría que se sentía el estruendor, se sentía la vibración, se sentía el impacto de los misiles, que sobre todo es cuando el sistema de defensa israelí impacta en el aire a los misiles iraníes, más allá de que alguno ha caído, como es de público conocimiento, ahí en Tel Aviv. Hemos tenido la comunicación del presidente Orsi y del canciller de la República para ponerse a la orden, poner en alerta también a los embajadores y cónsules de la zona. Pero bueno, estamos bien, estamos tranquilos, todo el tema nuestro de estudio, intrusión y trabajo ha seguido, pero desde la universidad,
y bueno, y estaremos en el minuto a minuto a ver qué acontece en todo esto. Según informó el observador, el gobierno israelí evalúa distintas rutas de evacuación, como una terrestre a Egipto o Jordania, o marítima a Chipre y Grecia, pero la indicación es que permanezcan donde están hasta que el conflicto baje de intensidad. Bueno, y a propósito del conflicto, el analista internacional Andrés Servín cree que justamente esta situación no llegará a globalizarse, aunque no descartó que la escalada pueda derivar en consecuencias imprevistas incluso para Latinoamérica. En diálogo con MBD Noticias, el integrante de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, dijo que Israel, vean ustedes, aprovechó el momento para atacar a Irán, luego de debilitar a Hamas en Palestina y Hezbollah en el Líbano, y de establecer relaciones estables con el nuevo gobierno sirio. Desde el punto de vista estratégico, yo creo que el momento era extremadamente oportuno para Israel de generar este ataque y paralizar y, dentro de lo posible, destruir o neutralizar al máximo la capacidad de producción de una bomba nuclear por parte de Irán. Lo que pasa que en esta decisión que toma Netanyahu y que sí advierten e informan a Estados Unidos, hubo resistencia y generó algún tipo de roces con Estados Unidos, porque de hecho entre hoy y mañana deberían seguir las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para algún tipo de control. Las secuelas son básicamente en función de cómo va a reaccionar. Bueno, ha habido una condena en el Consejo de Seguridad por parte de Rusia y de China, pero ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos que hace este planteamiento de que Trump hace este planteamiento de que sí va a resolver esto inmediatamente? Lo cierto es que hay 3 escenarios posibles que plantea Bloomberg y me parecen muy interesantes. Uno, que esto continúe y se agote por sí mismo sin la intervención de Estados Unidos. 2, que Estados Unidos logre realmente intervenir de alguna manera para apaciguar y desescalar el conflicto. Y 3, que haya un ataque a las bases norteamericanas en la zona de Medio Oriente, lo cual va a generar no solamente una escalada, sino probablemente repercusiones a nivel regional y posiblemente a nivel global. Bueno, y ven ustedes, si el conflicto continúa escalando, Irán advirtió que va a cerrar el estrecho de Hormuz, esto que controla y por donde pasa además entre el 20 y el 25% del comercio del crudo mundial, lo cual supondría una crisis económica y energética globalizada. Sin embargo, el experto cree que no se llegará a ese extremo y destacó que mientras Irán forma parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, Israel tiene una política nuclear que es bastante opaca, dijo, y no adhiere a este tratado. Yo no creo que la situación entre Israel e Irán escale a tener repercusiones de carácter global. Estas que estaba señalando al principio, sí, movimientos, reacomodamientos, realineamientos de carácter geopolítico, pero no creo que lleguemos a una situación de un conflicto de mayor envergadura, siendo que también tenemos que acordarnos algo que siempre se pierde de vista. Irán todavía está aceptando y participando dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear y por lo tanto acepta las visitas de ¿cómo se llama? La organización que controla y monitorea el desarrollo nuclear, encabezado justamente por un argentino, mientras que Israel es absolutamente opaco, primero que no es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, y segundo que no tenemos idea de realmente cuál es el grado de desarrollo de la capacidad nuclear de Israel. Bueno, muy bien, vamos a hacer un parate en este asunto por un momento y vamos a cambiar de información, pero en exteriores, porque ya recibimos el móvil de Sofía Derí, que nos adelantó de qué va y ahora desarrolla. Sofi, te vemos, te escuchamos, adelante. Josema, sí, como lo adelantábamos hace un rato, tenemos acá a Marianela Larzábal, directora del Instituto Nacional de Personas Mayores, para que nos cuente sobre unos datos que publicó recientemente el MIDES. Contanos qué análisis hacen de estos datos de que 57% de los adultos mayores que son abusados es por parte de sus hijos.
Sí, lamentablemente la violencia intrafamiliar hacia las personas mayores es muy grande porque a veces no se habla de las prácticas que tenemos cotidianas de reproducir mitos, prejuicios, estereotipos que a veces a la hora de querer cuidar, sobreprotegemos y anulamos la autonomía. Eso por un lado, pero otras cosas que suceden cotidianamente, que es tomar decisiones sobre la vida de la persona mayor sin su consentimiento, todo lo que tiene que ver con el abuso patrimonial, el abuso económico, la violencia sexual, física, psicológica, que tiene que ver que en general la violencia sucede en un ámbito de confianza, donde la persona mayor depositó confianza y la otra persona no responde de la manera adecuada, ¿no? Entonces, lamentablemente sucede mucho en el ámbito más cercano. A veces son hijos, hijas, nietos, nietas, sobrinos, sobrinas, alguien del entorno. La OMS calcula que un 4% de las situaciones de acoso a la vejez son efectivamente denunciadas. ¿Crees que este es un asunto que está infradenunciado? Sí, en la mayoría de los casos las personas mayores no suelen denunciar justamente por ese vínculo de confianza y porque muchas veces no se detecta que eso que están viviendo es violencia o lo viven como una culpa personal de que es responsabilidad de ellos porque son yo los crié, ¿no? Es como un achaque personal y eso genera aislamiento de la persona, problemas de salud mental, aumentan sus enfermedades y en general les da vergüenza hablarlo. Entonces, por eso está muy invisibilizado y las cifras que tenemos no son las cifras reales de lo que realmente sucede. Por eso es una apelación a que como sociedad uruguaya tomemos conciencia de cómo reproducimos cada día distintos estereotipos, mitos, prejuicios que afectan a la vida de las personas mayores. Desde el MIDES y desde INMAYORES, ¿qué tipo de acciones se desarrollan y se están desarrollando en pos de trabajar en este tema? Bueno, ahora estamos haciendo una campaña de sensibilización porque el primer paso es hablar de estos temas y poner este gran problema que no se ve, que no se entiende como un problema social grave, ponerlo sobre la mesa y poder hablar de él, que es lo primero. Después invitando a las buenas prácticas de prevención, de poder hablar sobre el tema, de ser conscientes qué puedo hacer yo para cambiar esto. Y en este mes estamos realizando 3 seminarios, uno ya lo hicimos en Salto con toda la Regional Norte, sobre buenas prácticas de prevención para una vida libre de violencia hacia las personas mayores. Este miércoles 18 vamos a estar realizando uno en Maldonado sobre los cuidados como factor de protección. Y los cuidados acá hay que entender todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Cuidados, todo lo que tiene que ver con el capítulo de los cuidados. Las políticas de cuidados son un factor de protección fundamental y tenemos que poder presupuestar y ampliar los cuidados hacia las personas mayores. Es muy importante, como los centros de día, los teleasistencia, que las personas se capaciten, las cuidadoras, ¿no? Las asistentes personales, digo las porque la mayoría son mujeres, y cómo las políticas de cuidados también disminuyen la sobrecarga de cuidados que tienen la familia y que eso a veces es un detonante para situaciones de violencia. Y también integra a las personas mayores y evita que estén aisladas o la vulnerabilidad que viven en ese sentido. Y por último, tenemos un seminario el 25 de junio a nivel iberoamericano, en conjunto con el PICSPAN, que es el Programa Iberoamericano de Protección hacia las Personas Mayores, y bueno, el 25 de junio cerramos este mes con algunas de esas actividades, además de todas las actividades que se hacen de forma descentralizada con organizaciones de personas mayores y que ya convocamos este mes a 2 mesas de diálogo nacionales, una al norte y otra al sur, con organizaciones de personas mayores en la construcción del tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, que tiene que ver con qué políticas públicas el Estado uruguayo va a destinar en este quinquenio y qué presupuesto para las personas mayores. Y en la construcción de ese plan estamos y trabajando para que realmente cada ministerio y cada inciso pueda presupuestar y pueda desarrollar políticas adecuadas para las personas mayores, promoviendo lo que es los derechos de la Convención de Derechos de las Personas Mayores. Volviendo a los datos publicados recientemente por el MIDES, ¿existe alguna diferencia en cuanto al género, la localidad del país? Abunda un poquito.
Bueno, los datos indican que más del 80% de las situaciones denunciadas son por parte de mujeres viejas, ¿no? Y eso tiene que ver con la cuestión de género atravesada, que muchas veces esas mujeres, por la historia de vida que tuvieron antes, están en situaciones de mayor vulnerabilidad, de mayor también en necesidades a veces económicas, o también sobreviven más a los varones, ¿no? 10 años más aproximadamente. Entonces, también quedan a veces atadas a situaciones de dependencia y después pasan a ser víctimas de diferentes situaciones de violencia. A veces son situaciones de violencia de género, pero como son mujeres viejas, no quedan dentro del ranking de violencia de género, o porque no es por parte de sus ex esposos o maridos, bueno, son viudas, ¿no? ¿Quién ejerce la violencia? Son los hijos, los nietos, ¿no? Y lamentablemente ese índice es alarmante, y eso implica también cómo pensamos las cuestiones de género en la vejez. Hay que hablar de esas cosas. Creo que la campaña principal es sensibilizar y hablar de estos temas, y que dejen de ser invisibles, para que las personas se animen a hablarlo, sobre todo. De lo más grave, de las formas de violencia más macro, pero también esas microviolencias que cotidianamente como sociedad uruguaya reproducimos. Si empezamos a cambiar eso, estamos dando un gran paso. Bueno, Marianela, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Compañeros, allí teníamos la palabra de Marianela Larzábal, directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores, contándonos sobre estos datos muy preocupantes acerca del abuso a personas mayores. Volvemos a estudios, Josema. Muy bien, Sofía, muchas gracias a vos, al equipo y por supuesto a nuestra entrevistada. Nosotros seguimos con otros asuntos. Les contamos que mañana el lunes a las 12:30, el intendente, así se dice, intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, va a presentar efectivamente su gabinete. Esto será en el Centro Cultural Artesano, en el barrio Peñarol. En este marco, además, en las últimas horas, se confirmó que la senadora Silvia Nane estará al frente del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente, y que Débora Quirin seguirá al frente de la Dirección Cultura de la Comuna Capitalina. Bajo el lema Nuevo Montevideo será presentado este mediodía el equipo de gobierno del intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, que asumirá en julio y que ya tiene a varios integrantes confirmados. Uno de ellos, el actual subsecretario de Ambiente y exdirector de Gestión Ambiental de Canelones, Leonardo Herú, será titular de Desarrollo Ambiental, y desde ese rol tendrá como desafío una de las áreas que más críticas genera en la población, la de limpieza y recolección de residuos. En este sentido, Herú anunció que en los primeros 100 días recorrerán los 8 municipios para terminar de conformar un plan adaptable a cada zona, con aportes de la sociedad civil y de las autoridades municipales. Por su parte, el sector Frente Amplista La Amplia, liderado por la vicepresidenta Carolina Cose, informó en las últimas horas que la senadora Silvia Nane dejará su banca para sumarse al equipo de Vergara como directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente. También se confirmó en las últimas horas que la directora de Cultura, Débora Quirin, seguirá al frente de esa unidad, que había asumido temporalmente tras el pasaje de María Inés Ovaldía a la Cámara de Diputados. Otros integrantes del gabinete de Vergara cuyos nombres se fueron conociendo son, por ejemplo, Viviana Repeto como secretaria general, Claudio Visillac como director de Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, y la ex candidata a la Intendencia de San José, María Noel Bataglino, como titular de la División de Salud. Bueno, y de Montevideo nos vamos a Soriano, porque la Junta Electoral de aquel departamento va a proclamar este lunes a las autoridades departamentales y también municipales en un acto en el que sí podrá concurrir el reelecto intendente Guillermo Besosi, porque esto no se va a realizar en una dependencia de la comuna. Mientras se espera respuesta, además, a los recursos presentados antes de que inicie la feria judicial del 1 de julio, el caudillo blanco tiene, recordemos, prohibido ingresar en muebles de la Intendencia en el marco de la formalización en su contra por 7 delitos de corrupción. A las 14 horas y en el primer piso de la Junta Electoral de Soriano se llevará a cabo la proclamación de las autoridades departamentales y municipales electas para el periodo 2025-2030, dando lectura a las actas correspondientes al intendente, la Junta Departamental y los municipios, de acuerdo a los resultados del 11 de mayo. El hecho de que la actividad se realice en una oficina electoral allana el camino para que pueda participar el reelecto intendente nacionalista Guillermo Besosi, que por el contrario no puede ingresar a ninguna oficina que dependa de la Intendencia, en el marco de la formalización decretada en su contra el 13 de marzo y ratificada por un tribunal de apelaciones por 7 delitos de corrupción el 23 de mayo.
De hecho, ese impedimento hizo que Besossi decidiera no sufragar el 11 de mayo, ya que su circuito estaba dentro de instalaciones comunales y podría haber sido sancionado judicialmente en caso de que lo hubiese hecho. En este sentido, el propio Besossi ha dicho que en caso de que se mantenga esa medida, está dispuesto a gobernar desde un gazebo instalado en la calle frente a la sede gubernamental. Esta decisión debería conocerse antes del 1 de julio, cuando inicie la Feria Judicial de Invierno, que terminará el 15 de julio, cuando ya se hayan producido las 19 asunciones departamentales, previstas en principio a concretarse entre el 8 y el 11 de julio. Vamos a cambiar de tema ahora y les contamos que el Tribunal de Apelaciones en lo penal de cuarto turno rechazó el recurso presentado por el ex senador nacionalista Gustavo Penades y el ex docente Sebastián Mauvecín para poder esperar juicio con prisión domiciliaria. El tribunal consideró que se mantiene latente el riesgo de que ambos imputados por, recordemos, delitos sexuales contra menores de edad intenten de alguna manera amedrentar a las víctimas y seguir entorpeciendo la investigación. Los riesgos procesales se mantienen vigentes, concluyó en su sentencia el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno, al rechazar la apelación de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín contra la decisión de la jueza Marcela Vargas, que hace una semana les negó el beneficio de esperar el juicio cumpliendo prisión domiciliaria. Para el tribunal, esta posibilidad representa un peligro para la seguridad de las víctimas y un riesgo de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta los antecedentes en referencia a la trama que montaron con apoyo de varias personas para identificar a las víctimas y presionarlas para que retiren las denuncias. El tribunal entiende que ambos ya conocen la identidad de algunos de sus denunciantes, de otros no, y en todos los casos es manifiesto el propósito de acceder a las mismas. Lo hicieron y pueden volver a hacerlo. Quedaría una única víctima para declarar, que reside en el exterior, pero nada extrañaría que ni el océano fuera un obstáculo para intentar abordarla, señala el fallo. La prisión preventiva efectiva, ahora extendida, sigue siendo la única que permite neutralizar los riesgos procesales, sostuvieron los jueces. Además, el tribunal ratificó la ampliación de la imputación a Penades, por lo que a la veintena de delitos sexuales y 2 de corrupción pública que ya le habían achacado, se le sumaron reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de violación y reiterados delitos de corrupción de menores. Con esto se le concedió a la fiscal de delitos sexuales Alicia Ghione una extensión del plazo para investigar que será hasta octubre de 2025, el máximo que legalmente se puede conceder. Bueno, muy bien. Nosotros abrimos esta edición informativa de domingo de MB Noticias con información destacada desde fuera de fronteras. La coyuntura hace que además también haya otros temas a destacar y a ponderar. Y es por eso que el informe de Fede Jurkovic tiene que ver con eso también. Fede, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Josema. Así es, exactamente. Era un informe que tenía ganas de hacer porque creo que como la mayoría de la población, por lo menos aquella que tuvo contacto con la noticia dada por el canciller Mario Lubetkin sobre el rol que podría tener Uruguay en la solución, en la búsqueda de una solución al conflicto que se está dando desde Israel hacia Gaza, se planteó la posibilidad de que jóvenes palestinos vengan al país en el marco de un programa que tiene el gobierno de Dinamarca. De aquí viene un gran danés jugando con el origen de este tema para Palestina. Y la trampa está, si se quiere, en el título, porque uno ve un gran danés, se asusta por el tamaño, se dice que son buenos, pero también son agresivos. Porque tenemos a los países nórdicos en general, Josema, como sociedades avanzadas, evolucionadas, a las cuales tenemos como referencia. Sin embargo, este programa al que hace referencia a Lubetkin, estuve buscando información, es parte de un acuerdo de planes quinquenales que arma el gobierno de Dinamarca, provistos aproximadamente de $1 millón, para asistir. Hay casos, testigos de un plantador de papas que recibió un freezer para conservar sus productos y poder... Bueno, ese es, en líneas generales, parte de la propuesta, pero claro, hay una realidad en Gaza. En Gaza plantan hace muchísimo, saben sembrar hace miles de años. Lo que pasa es que ya no tienen tierras. Y en este informe de la FAO, un organismo que el canciller Lubetkin integró como referente para la región de Latinoamérica, yo estoy seguro que lo sabe. Esta es la situación en Gaza el día de hoy. El último análisis de datos satelitales de la FAO revela un continuo aumento de los terrenos agrícolas dañados y más de la mitad de las tierras de la franja de Gaza han sufrido daños, de las cuales 61% son huertos, en 19% de ellas se producen hortalizas y en un 20% se cultivan cereales.
Este nivel de daño es muy preocupante, dice la FAO, que cifró el aumento de los terrenos dañados desde enero de 2024 en 33%, atribuidos al paso de vehículos militares pesados, demoliciones y principalmente de los bombardeos que han destruido la infraestructura de Gaza en general y en este caso la agrícola en particular. El reporte de la Agencia de la ONU detalla que 33% de los invernaderos, más del 46% de los pozos de agua, casi el 65% de los paneles solares y más de 2.300 infraestructuras agrícolas fueron inutilizadas. La producción local de alimentos frescos y nutritivos se detuvo casi por completo y se redujo el acceso de la población a los productos alimenticios esenciales, dice la FAO, que además denuncia que Israel impide el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, donde 1 de cada 5 personas sufre de inanición. El informe agrega que además de los medios de vida de los agricultores y el sustento alimentario que esto significaba para la sociedad, en una situación similar se encuentran los pastores, cuyos predios se han reducido drásticamente desde octubre de 2023, a lo que se suma que el puerto de Gaza está prácticamente arruinado y la mayoría de los barcos pesqueros hundidos. Claro, es una realidad muy, muy compleja, ¿no? Vos lo decías antes de presentar este tape, saben cómo hacerlo, pero no tienen dónde. Exactamente, 4,6% del territorio cultivable es lo que queda en Palestina. Desde el 23 de octubre de 2023 hacia adelante está siendo objeto de este ataque sistemático por parte de Israel. La ONU ha planteado la existencia de un genocidio, como lo veíamos también, varios países se han pronunciado en ese sentido. No es el caso de Uruguay, hay que decir que Israel también, Josema, no permite la entrada de ayuda humanitaria, por lo tanto, esto de querer contribuir, como dijo el canciller Lubetkin, con arroz y leche en polvo, es una buena iniciativa, pero no hay forma de ingresar. No hay cómo llegar. Solo China logró con aviones militares tirar ayuda desde los aires y claro, con China pocos se meten, incluso Israel. Pero en este contexto, Josema, además de este plan que tiene Dinamarca, hay otros datos que sobre el final del informe voy a compartir del vínculo que tiene con Palestina, pero antes decir que en abril de este año y a instancia de organizaciones sociales hubo un fallo judicial que favorece al gobierno danés, digamos, iniciado por organizaciones sociales contra la venta de armas de Dinamarca hacia Israel que están siendo usadas para bombardear Gaza, aquella que quiere ayudar a través de planes de agricultura. Son habituales las movilizaciones de organizaciones pacifistas en varios países de Europa en rechazo a la venta de armas a Israel, especialmente de componentes para los aviones caza F-35. Las protestas se incrementan con cada ofensiva israelí y especialmente se multiplicaron después de los ataques iniciados en respuesta al atentado de Hamás del 23 de octubre de 2023 y que ya mataron a más de 55.000 personas en Palestina, principalmente mujeres y menores de edad. De esas muertes, la mayoría fue causada por las bombas de los F-35, de cuya fabricación es parte Dinamarca, que provee componentes para que los aviones puedan ser ensamblados en Estados Unidos y luego vendidos a Israel, entre otros países. La demanda fue iniciada en 2024 por Amnistía Internacional Dinamarca y el Grupo de Derechos Humanos Palestino, Al-Haq, bajo la premisa de que se estaba violando el derecho internacional al exportar tecnología militar usada para lo que la ONU define como un genocidio. El objeto de la demanda fueron el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Policía, como responsables de las licencias de exportación y de las decisiones políticas, y sus promotores esperaban un fallo similar al de febrero en Países Bajos, donde la justicia sí ordenó al gobierno suspender la exportación de piezas del F-35 a Israel. Sin embargo, eso no ocurrió en Dinamarca y el caso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia, mientras que el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, defendió la política armamentística y dijo que era clave para la seguridad nacional y sus alianzas estratégicas. Bueno, tema que evidentemente tiene muchas aristas más también, ¿no? Sin duda, y no las podemos abordar todo, pero sí poner por lo menos sobre la mesa cuál es el tipo de alianza que está buscando Uruguay para un tema que es complejo, como tú decís, que tiene muchas aristas y que también en este contexto de Irán-Israel se explica también esa conflagración que está habiendo en Medio Oriente. Pero vamos a ver seguramente algunas imágenes, Josema, porque en febrero de este año hubo una movida en Dinamarca encabezada por Greta Thunberg, ustedes recordarán, esta adolescente ya joven que puso el cambio climático en su agenda y revolucionó el mundo, se enfrentó con Donald Trump en su momento. Bueno, estuvo en febrero en Dinamarca, con 800 personas intentaron copar la empresa Maersk, esta que viene a Uruguay con contenedores y moviliza por todo el mundo porque son los que se usan para llevar
los componentes de los aviones caza F-35 hacia Estados Unidos, que después son vendidos a Israel. Greta Thunberg fue detenida en febrero de este año. En septiembre del año pasado también había sido detenida cuando fue a la capital danesa a protestar, y esto tiene que ver con Uruguay también por el apoyo de universidades dinamarquesas con Israel, algo que desde el Frente Amplio, desde la UDELAR, se le está pidiendo al gobierno de Orsi que retire la agencia de la ANI en una universidad hebrea allí en Jerusalén. Sí. Y para contextualizar en todo caso cómo se paran Uruguay y Dinamarca sobre Palestina, decir que los dos en 1947 apoyaron en la ONU la partición del territorio palestino para la creación de dos estados. En 1949 Dinamarca reconoce a Israel, pero hasta el día de hoy, 2025, para Dinamarca, Palestina no es un estado. En mayo de este año el Parlamento rechazó un proyecto de ley presentado por partidos de izquierda para darle ese estatus, y en septiembre de 2024 se abstuvo, en aquel entonces, mira, Josema, igual que Uruguay, por orden del presidente Luis Lacalle Pou en ese entonces, se abstuvo de votar a favor de suspender el ataque de manera inmediata desde Israel a Gaza. Así que este es nuestro socio que estamos buscando para ayudar a Palestina. En todo caso, sabemos que ni en el Ministerio de Ganadería, ni en el Ministerio de Defensa y algunos sectores del Frente Amplio ya le pusieron el ojo porque no lo ven justamente de una buena forma. Qué complejo, Fede. Muchas gracias por tu informe. Seguiremos. Bueno, muy bien. Nosotros ahora cambiamos de tema y les vamos a contar que más de 58.000 expedientes de prestaciones de BPS están atrasados en promedio en más de 200 días. Ariel Ferrari, que es el director del organismo, dijo que estos retrasos obedecen a cambios de gestión adoptados por la última administración, y además hay una reducción en la plantilla de funcionarios del banco. Cuando entramos y empezamos a analizar una cosa que se reiteraba en la ciudadanía, la demora que tenía BPS, encontramos ese número de expedientes que, por los cambios en la forma de gestionar, se priorizó, en vez de la gente, en vez de también tener en cuenta a los funcionarios, en el modelo y en el tema de gestión. Y además, en los 5 años nosotros perdimos un poco menos de 500 funcionarios, que hace que sean las dos razones principales de ese retraso, ¿no? Nosotros creemos que hay que buscar acelerar los tiempos, cumplir además con las normas. Por eso hubo un decreto en mayo que posterga por 1 año de que los mayores de 60 años a julio del 23 confirmen en su historia laboral si tienen todos los periodos registrados anteriores al 1 de abril del 96, que eso se venció el pasado 1 de junio, y por otro lado, la parte de toma de testigos y demás, la ley permite, si es menos del 40%, poder darlo como válido y reservarse la posibilidad de analizarlo más adelante para darle el derecho de inmediato, y esperemos que estas sean medidas que nos permita en un contacto del año que viene decir, bueno, hemos bajado, y recién será con el presupuesto del 2026 el ingreso de nuevos funcionarios, porque ya estamos conversando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero bueno, precisamos del presupuesto. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ven ustedes, Uruguay se posiciona como el segundo país de Latinoamérica con mayor porcentaje de autos eléctricos, que representan un 13% del mercado automotriz. Según la consultora SEG Ingeniería, Uruguay se encuentra justo debajo de Costa Rica, donde el 15% de los autos son eléctricos, y por encima de Colombia, donde estos representan un 7,5% del mercado. Eje Ingeniería publicó un informe que detalla el mercado de autos eléctricos a nivel global y la situación de Uruguay en particular. En el documento se destaca la expansión sostenida de este tipo de vehículos en Latinoamérica, donde las ventas aumentaron un 60% en 2024. De los números se desprende que Uruguay es el segundo país de la región con mayor representación de autos eléctricos en el mercado, con una porción de 13%. El único país que se encuentra arriba en la tabla es Costa Rica, con un 15%, mientras que Colombia, el tercero, tiene una representación del 7,5%. Según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay,
En 2024 se vendieron 5.700 eléctricos, mientras que en 2025, con datos hasta mayo, ya se pasó la barrera de los 4.000. Además, dentro del segmento de automóviles de pasajeros, se registró que 1 de cada 5 vehículos vendidos fue eléctrico a batería. El informe también indica la prevalencia de los productos chinos en el mercado uruguayo, ya que un 94% de los vehículos vendidos en 2025 provienen del gigante asiático. De hecho, las 5 marcas más populares, que son BYD, Dongfeng, JAC, JMC y Geely, son chinas.